Mm, Ya, ahora sí, This rex. meeting is being recorded. Ahora sí. This meeting is recorded. Vale. Ok. Doctora Chomalí, buenas tardes. Buenas Gracias por tardes. la invitación. Gracias por la invitación que le realiza ProSalud para conocer mucho más sobre los desafíos que tiene la implementación de la telemedicina en Chile. Gracias a Vamos a hacer, usted, a ProSalud, por la invitación. Encantada. gracias. Vamos a hacer tres grandes preguntas para poder establecer los grandes temas, digamos, que le preocupan a los socios y a su vez al público en general. El primer tema tiene que ver con el estado del arte del uso de la telemedicina en Chile. ¿Cuál es, desde su perspectiva, el nivel de implementación que hoy tenemos en el sistema? A ver, es difícil responder esa pregunta porque primero habría que definir qué es lo que es nivel de implementación, ¿no? Lo que le puedo decir es que efectivamente la telemedicina se está usando en todas partes, en los hospitales, en los consultorios, en, digamos, en atención privada, en consultas, en clínicas, en todas partes se está usando la telemedicina y se está ofreciendo por doquier. Distinto decir de que la implementación de la telemedicina ha sido la mejor. Nosotros entendemos desde el CENS que esto fue una emergencia, que la gente tuvo que subirse a estas tecnologías para reducir la brecha de acceso que había y para salvar algunos problemas de acceso que hubo durante la pandemia. Pero creemos muy sinceramente de que esto tiene que evolucionar hacia una implementación que sea segura, que sea criteriosa, que sea con estándares de calidad, que sea sostenible en el tiempo. Nosotros vimos que aumentó las consultas de telemedicina, se estabilizaron y ahora se redujeron un poco y se están volviendo a estabilizar. Uno quisiera de que esta tecnología no solamente se estabilizara, sino que fuera creciendo y cambiando de la modalidad presencial a algunas que definitivamente queden en la modalidad de telemedicina. Pero efectivamente con una implementación, con no entre comillas, digamos, sino que una implementación real, verdadera, con criterios de calidad. Y para eso siento que nos falta mucho. O sea, sentimos, de acuerdo al análisis que hicimos, que nos falta mucho. Si el tema de la calidad es fundamental, como lo señala usted, ¿cuál es el mayor avance en términos de calidad que hoy experimentamos en el sistema para, a partir de ese hallazgo, digamos, de calidad como fundamental, llegar también al tema regulatorio en Chile? ¿Cuál es el camino en términos de calidad que el sistema está optando? Y en ese sentido, ¿cómo va a ser, o si hay una implementación en términos de regulación que venga? Bueno, en temas de calidad, uno debería abordar el tema de calidad en todas las dimensiones y en todos los habilitantes para una telemedicina, ¿no es cierto? Calidad en la formación de los profesionales, calidad en la infraestructura física que acompaña a la telemedicina, calidad. En este momento, acreditar los, digamos, los servicios que se están dando, etcétera. Actualmente, lo único que se está regulando, digamos, entre comillas, tiene que ver con la calidad de los software de telemedicina. Y esto fue un interés que tuvo el Colegio Médico junto con el CENS y FONASA, cuando recién partieron las primeras prestaciones de telemedicina, dijeron, bueno, pero algo tenemos que hacer con las plataformas en que se está haciendo la telemedicina. Y ahí nace el presello de telemedicina y luego el sello en el cual el FONASA determina de que para la modalidad libre elección solamente, por lo tanto es una calidad acotada, digamos, a un grupo muy específico, ellos van a autorizar la venta de bonos de telemedicina solo en aquellas que se hagan a través de plataformas certificadas por FONASA o por un ente acreditador o certificador que en este caso nos dio a nosotros esa potestad. Que pueden existir otros centros, o sea, se pueden formar otros centros certificadores, eso está abierto en el fondo. Ya no hay una exclusividad que seamos solamente nosotros, o sea, nosotros creamos este proceso de certificación y el FONASA nos dijo, sí, ustedes tienen las competencias para certificar. Y estamos en ese proceso desde marzo del año pasado, desde el 2020,
Y lo que nos hemos encontrado en este tiempo, yo creo que es importante decirlo, que cuando nosotros lanzamos el sello, no tuvimos mucho interés, salvo algunas empresas que habían hecho el presello con nosotros, hasta que FONASA dijo, yo no voy a vender bonos FONASA libre elección que no sean a través de plataformas certificadas. Ahí empezaron a certificarse las plataformas para poder tener acceso a la venta de bonos de libre elección. Lo que dice que es una preocupación por un lado de que las empresas o los mismos prestadores, digamos, no estén preocupados de la calidad con la cual están entregando estas prestaciones de telemedicina y que uno tiene que poner incentivos para que esto ocurra. Y el incentivo es, digamos, poder vender bonos de telemedicina. Y o sea, nos hemos encontrado que efectivamente se justificó absolutamente la incorporación de un criterio de calidad o una certificación de calidad, en términos de que no hay ninguna de las plataformas que nosotros hayamos revisado que haya recibido el sello a primera. Todos han tenido que hacer modificaciones. Algunas se han demorado más, otras se han demorado menos, dependiendo de digamos, de cuán evolucionado estaba el sistema, pero no cabe ninguna duda de que este proceso los ha hecho mejorar sus plataformas. Y yo creo que eso es un buen incentivo para las empresas y por otro lado, para los prestadores que van a contratar plataformas de telemedicina, tengan la certeza que las plataformas con las cuales van a trabajar con sus pacientes tengan los criterios de calidad. Esto a la fecha está de una u otra forma mandatado por un ente que es FONASA, pero eh, no está regularizado, o sea, no está reglado, no está reglamentado. FONASA podría decir, digamos, se acaba la certificación mientras no existe una regulación al respecto, me refiero a que esté dentro del proyecto de ley o de las normas, esto podría desaparecer y nadie va a exigir, digamos, plataformas certificadas en telemedicina. Por eso creemos muy importante que a lo menos la certificación de las plataformas esté dentro del proyecto de ley que está en tercer trámite legislativo en este momento, que se va a volver a discutir ahora a finales de este mes de agosto, y esperamos que efectivamente esto se incorpore dentro digamos, se incorpore dentro del proyecto de ley. Eso le daría seguridad, obviamente, al sistema, más seguridad al sistema, sin duda, en la implementación. Se nos quedó un poco hablar de la razón de existir costos de acuerdo al operador que certifique, porque entiendo que hay o sea, hay la posibilidad de acceder directamente a FONASA, que habrá un trámite, digamos, para obtener este sello, y otro con distintos operadores. El SENS es el único que se tiene facultad de realizarlo. Y ello implica unos costos específicos, asumo yo, para el SENS. Pero nos parece interesante entender la lógica del costo para el interés, digamos, también de los distintos socios de ProSalud y del público en general. Sí, esta certificación Em, FONASA certifica plataformas y para digamos, las plataformas que se certifican, no se certifican las empresas, se certifican las plataformas, ¿ya? Y para las plataformas que se certifican en FONASA esto no tiene costo, porque tiene que haber una alternativa sin costo. Los tiempos que tiene FONASA para las certificaciones no los conozco, digamos. Y, y también existe la alternativa de certificarse por SENS, digamos, que tiene un costo de 89 UF, que para aquellos que son miembros SENS o colaboradores de SENS tienen precios diferenciados digamos, de descuento. Esto, el tiempo que se demora en la certificación va a depender, el 90% del tiempo depende de la empresa, en términos de cuánto tiempo se demora en subir las evidencias, cuánto se demora en programar la demo, cuánto se demora en resolver los problemas, los hallazgos encontrados, etcétera. Pero o sea, el tiempo que se toma SENS para hacer toda esa revisión es bastante acotado por si alguien quiere certificarse. No puedo decirles cuánto se está, digamos, demorando FONASA. Lo que sí que nos ha llamado la atención es que plataformas que ya están certificadas por FONASA han venido al SENS a tener la certificación del SENS también.
Entiendo entonces que existen al final dos certificaciones, la certificación que otorga el CENS como tal y el reconocimiento de certificación por parte de FONASA, ¿cierto? E- Son como, al final ex- existen dos alternativas. o sea, es una alternativa, es una certificación que la puede hacer CENS o FONASA. La que hacemos nosotros es reconocida por FONASA. O sea, Entiendo. al estar el certificado por nosotros, esto pasa inmediatamente a la base de datos de las unidades, plataformas certificadas por FONASA. Perfecto, ¿Sí? entiendo. Hoy entonces en términos de ni siquiera regulación, porque no es estrictamente regulación, lo único que existiría sería este sello para la venta de bonos, digamos, porque la única forma, terminada la emergencia sanitaria, para vender bonos para la libre elección son las plataformas certificadas y en estricto rigor solo estamos esperando o el paso siguiente tendría que ser solamente el proyecto de ley que se está tramitando en este momento en el Congreso. Entonces, a partir de eso, aprovecho de preguntar cuáles son esos desafíos de implementación regulatoria que desde su sapiencia son relevantes en este minuto, que tal vez resuelva el proyecto de ley o que debe resolver el proyecto de ley. A ver, yo creo que el proyecto de ley debería incorporar elementos que, así como lo hace, digamos, con la medicina tradicional, que no están recogidos. Desgraciadamente, no podemos quedarnos con los temas regulatorios de la medicina presencial para la medicina tradicional. La medicina presencial tiene muchos elementos regulatorios. Tiene el Código Sanitario, tiene la Ley de Deber y Derecho del Paciente, tiene las secretarías regionales y ministeriales que autorizan, digamos, las instituciones, tiene el sistema de acreditación hospitalaria, etcétera. Y la salud digital no están incorporados en estos instrumentos, ¿sí? O sea, uno debería poder autorizar salas de telemedicina, por ejemplo, porque efectivamente el médico no puede hacer una consulta de telemedicina en cualquier sala, o sea, tiene que tener ciertas características, digamos, su sistema tiene que tener, etcétera. Tendría que haber en los estándares de acreditación incorporar elementos, si es que el prestador hace telemedicina, incorporar ciertos elementos de la acreditación para la telemedicina. Nada de esto, digamos, los médicos que hacen telemedicina, los profesionales que hacen telemedicina, no cualquiera puede hacer telemedicina. O sea, yo lo lamento mucho, pero efectivamente no es una especialidad, pero son competencias que se adquieren, que son adquiribles, entre comillas, ¿sí? Por lo tanto, no es, creo, digamos, que todos estos elementos deberían estar considerados en un proyecto de ley, no solamente decir que las consultas médicas se pueden hacer presencial o a través de sistemas de comunicación e información en salud. Creo que todo esto se tiene que incorporar esta forma de entregar salud a todos los elementos regulatorios que existen actualmente. Y eso se hace solo a través de la regulación, o sea, decir, usted incorpore la telemedicina en los programas, por ejemplo, las patologías GES. Dice, mire, hay prestaciones del GES que se pueden dar por telemedicina, hay que incorporarlo porque el GES es una ley y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, creemos que le falta al proyecto de ley. Nosotros estamos enviando algunas indicaciones. Hay una pequeña ventana de oportunidad para entregar algunas indicaciones a este proyecto de ley, cosa que no solamente estamos haciendo nosotros, sino que están haciendo otras entidades para ver si podemos influir en este cambio. Superado, digamos, o entendiendo, o digamos en el mejor de los escenarios, la ley, digamos, va a tener muchos elementos de calidad y de, digamos, de asegurar que la prestación se realice de la mejor manera posible. Sin duda, ese es un gran avance que tendremos en un tiempo, digamos, acotado, porque al final el proyecto de ley tendrá que salir, asumo yo, en un tiempo prudencial. Sin embargo, sí nos gustaría conocer cuál es su visión respecto a lo que sigue después de tener un proyecto de ley que regule. Lo digo porque iniciamos la entrevista hablando de implementación, sin entender muy bien cómo clasificar ese nivel de implementación.
pero entendiendo que para el sistema la telemedicina resulta necesaria e importante para aumentar su nivel de acceso. Desde su criterio, ¿cuál sería el paso siguiente o cuáles serían los desafíos que vienen si logramos tener un adecuado marco jurídico definido en esta ley que posiblemente salga del Congreso? Bueno, ojalá que el proyecto de ley incorpore todos estos elementos que en definitiva lo que van a generar es una implementación sostenible en el tiempo. Y esto, los desafíos son muchos, o sea, y son en cada uno de los habilitantes de la telemedicina. Desafíos de infraestructura, o sea, que los médicos que están haciendo telemedicina tengan computadores, audífonos, espacio físico, o sea, hay una inversión en infraestructura que hay que hacer. O sea, nosotros sabemos que redes de transmisión. O sea, nosotros sabemos que en este minuto los médicos están haciendo telemedicina por WhatsApp, están haciendo medicina por Zoom, están haciendo medicina por FaceTime, por diferentes, digamos, diferentes formas. Hacerlo con una plataforma que esté certificada, que tiene, digamos, que tiene acceso al registro clínico electrónico, que pueden, digamos, hacer todo el proceso clínico en un solo componente, en un solo sistema, tiene un costo de implementación. Eso no está considerado en los presupuestos, digamos, ni de los hospitales, ni de los consultorios, en ninguna parte. Hay que hacer digamos, una inversión ahí. También hay que tener un presupuesto de operación para estos temas, para estas prestaciones. También hay que enseñarle a la gente, o sea, necesitamos inversión, necesitamos presupuesto de operación, necesitamos programas de formación del personal para hacer telemedicina. Y yo les digo en el sentido de que nosotros hemos estado, los profesionales de la salud, formados para estar dentro de nuestro lugar de confort, que es el consultorio, que es el hospital, esperando que los pacientes vengan. Si vienen bien, si no vienen bien también. Nosotros, y a veces incluso algunos mejor, digamos. Acá nosotros estamos saliendo de nuestro espacio de confort, yendo a las casas de las personas y permitiendo que esa persona no se desplace, o sea, nosotros estamos yendo hacia ello. Eso es un cambio cultural tremendo para nuestra gente, en el sentido de que nos pone en una posición distinta para efectos de la relación médico-paciente, la que me parece que es extraordinaria. O sea, es tanto que en algunos lugares del mundo están hablando de los centros de salud líquidos, o sea, o los centros de salud sin muros, sin fronteras, es decir, que el hospital sale a la comunidad. Y esto es telemedicina también, o sea, la telemedicina también es salir a la comunidad. Tú te estás entrando al living de la casa, se te va a cruzar el marido, se te va a cruzar el hijo. Todas esas son situaciones que uno tiene que aprender a manejar. Y ahí el componente de la formación de capital humano desde las carreras de medicina es fundamental. Si no, no vamos a tener una telemedicina sostenible. De acuerdo, sí, tenemos todavía un camino importante. Yo creo que parte de lo que también se ha instalado es que ese recorrido está más, tiene un mayor trayecto y en realidad lo que hablamos es que el trayecto apenas es incipiente y que los desafíos que sobrevienen y que vienen son mucho más, más altos. Y ya para terminar, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las herramientas básicas que, digamos, que organizaciones como ProSalud, que propenden por generar espacios de asociación, espacios de visibilización de la salud digital y que al final tiene un componente político importante también de mover y movilizar actores? Desde su punto de vista, ¿cuál sería digamos, los pasos siguientes o los puntos más relevantes para que instituciones como estas y otras aparezcan en el sistema y propendan por aumentar ese trayecto o dar, digamos que, motivación para avanzar en los siguientes pasos de la manera que usted lo señala, sorteando los desafíos que vienen? Bueno, yo creo que cualquier organización tiene que pensar cómo colaboro yo en reducir la brecha de implementación, ya sea porque
mis sistemas tienen que estar, nuestros sistemas tienen que ser de buena calidad, o tengo que tener implementación correcta, o si es centro formador, cómo formo yo a las personas, o cómo, si no soy ni centro formador, cómo colaboro yo, puedo colaborar yo para que efectivamente haya una telemedicina más sostenible. O sea, hay mucha gente que está trabajando en esto, muchas instituciones, organizaciones, y lo importante es estar abierto y preguntarse desde mi rol, ¿cómo colaboro yo para hacer una telemedicina más sostenible? ¿Cómo colaboro yo en reducir qué brecha? Si soy, digamos, de la industria de las tecnologías, yo reduzco la brecha teniendo plataformas sostenibles a precios accesibles, ¿sí? O sea, tengo tecnologías certificadas por la autoridad. Y así sucesivamente. Cada uno se tiene que preguntar, más que preguntarle al resto, digamos, qué es lo que tiene que hacer, cómo yo desde mí, digamos, desde mi rol en esta sociedad, como referente, ¿no? Y a veces incluso como persona, en fondo, como de referente, cómo ayudo yo a reducir la brecha para una implementación sostenible en el tiempo. Ese es el mensaje que yo, digamos, les daría a los socios de ProSalud y al propio ProSalud. Vale. Muchas gracias, doctora Chomalí. Gracias por la ampliación de los conceptos y además por mostrarnos los enormes desafíos que tenemos y también los avances que hemos considerado y toda la expectativa que nos genera el proyecto de ley que se está cursando en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted, Mauricio. Chao. Chao. Bueno, perfecto.